orgullosa. En el siglo XIX, Egipto proporcionó obeliscos a Francia, Inglaterra y América. Pero había una condición: tenían que ir a buscarlos. Y como todos tuvieron ocasión de comprobar, no era fácil mover un obelisco. Los americanos se vieron obligados a afrontar tremendos problemas para transportar su obelisco a Nueva York. En Egipto tuvieron que abrir la quilla de un vapor postal y deslizar el obelisco en el interior para zarpar después hacia América. En el verano de 1880, el obelisco llegó orgullosamente a Nueva York, bordeó la isla de Manhattan y finalmente fue desembarcado en Staten Island. A continuación fue trasladado a una barcaza y llevado por el río Hudson hasta la calle 96. Entonces había que atravesar los raíles del ferrocarril, situados allí donde los neoyorquinos de hoy juegan al tenis. Ya estaba listo para su doloroso y lento viaje a Central Park. Se construyó un tren especial para transportar el obelisco. Avanzó por las vías mediante una máquina de vapor. El obelisco se desplazó por las calles de Nueva York a una velocidad que apenas superaba los 30 metros al día. A veces costaba doblar una simple esquina. Trabajando noche y día, sin descanso, tardaron casi un mes solo para cruzar Central Park. Cuando el obelisco estaba listo para ser levantado, había terminado el invierno. Habían sido necesarios 4 meses para mover el bloque menos de 3 kilómetros. Es inevitable establecer una comparación con los trabajos de Hatshepsut. En solo 7 meses talló 2 obeliscos, los trasladó a 250 kilómetros y los erigió en el templo de Karnak, sin máquinas de vapor y sin correas hidráulicas, solo con abundante mano de obra. Recientemente, para un documental destinado a una cadena de televisión, un equipo intentó levantar un obelisco mucho más pequeño que los de Hatshepsut. Fue sacado de la cantera con maquinaria moderna, pero para situarlo y levantarlo solo usaron mano de obra. Tras varias semanas de esfuerzo, y a pesar del asesoramiento de expertos y de la colaboración de cientos de personas, no lo consiguieron. Hoy está abandonado en el desierto, como un testimonio de los logros del antiguo Egipto. La habilidad de Hatshepsut venció a la ingenuidad moderna. El obelisco definitivo de Hatshepsut es el que quedó inacabado en la cantera de Asuán. Pesa casi 1000 toneladas, 3 veces más que los otros obeliscos. Pero ello no amedrentó a la reina. Confiaba que podría tallarlo, trasladarlo y levantarlo. Pero se partió mientras los obreros lo estaban separando de la roca y tuvo que ser abandonado. No falló la tecnología de Hatshepsut, sino el granito. Para hacer grandes cosas hace falta gente grande, y Hatshepsut confiaba especialmente en un hombre, Senmut. Senmut era el tutor de su hija y fue elevado al cargo de supervisor de las obras reales. Hatshepsut lo conocía muy bien, por ello le había confiado a su única descendiente. El buen servicio que Senmut prestó a Hatshepsut fue generosamente recompensado. Había nacido plebeyo, pero alcanzó los más altos cargos del país. Bajo el patrocinio de Hatshepsut, pudo construir una capilla en Gebel el Silsila, a 60 kilómetros al norte de Asuán. Gebel el Silsila siempre ha sido un lugar especial. Su nombre significa montaña de la cadena, y según la leyenda, en la Edad Media los egipcios sujetaron a un gran bloque de piedra de la orilla una cadena que atravesaba el Nilo para evitar que pasaran los barcos. Los nobles tenían capillas privadas talladas a lo largo del río con el fin de ganar el favor de Sobek, el dios cocodrilo. Aquí era donde los ricos y famosos del antiguo Egipto podían hacer alarde de su poder. Es un hermoso y tranquilo rincón junto al Nilo.
Los turistas nunca visitan Gebel el Silsila. Para construir capillas como estas hacía falta mucho dinero. Y aquí, entre la élite de Egipto, Semmut tenía la suya. Pero hay que fijarse mucho para encontrarla. Desde la orilla del río no se ve. Está enclavada en un abrupto precipicio, pero tiene una bella vista sobre el Nilo. A Semmut le gustaban mucho las vistas. No queda gran cosa de las inscripciones, solo una parte de los títulos de Semmut, suficiente para identificar al personaje. Semmut era un valor en alza en la corte. Egipto prosperó bajo el reinado de Hatshepsut, pero se vislumbraba una nube negra en el horizonte. El difunto esposo de la reina había tenido un hijo con una esposa menor. El hijastro de Hatshepsut, Tutmosis III, que tomó el nombre de su padre, era el heredero del trono. Mientras fue joven, parecía natural que Hatshepsut gobernara en su lugar como regente. Pero iba haciéndose mayor, y la tradición exigía que Egipto tuviera un rey. El poder de Hatshepsut estaba a punto de desvanecerse. Imaginemos lo que debió pasar por la cabeza de Hatshepsut. Durante 20 años había soportado un matrimonio en el que simplemente era la esposa del rey. Después, durante 7 gloriosos años, había gobernado sola, haciendo grandes cosas. Debió de encantarle. Es impensable que abandonara el trono voluntariamente. Pero había un problema. Si Tutmosis asumía la función de rey, su esposa se convertiría en reina de Egipto y Hatshepsut ya no sería nadie. ¿Pero qué podía hacer para evitarlo? Lo que Hatshepsut hizo a continuación no tenía precedentes en la historia de Egipto. Por fin Egipto tuvo su faraón, el rey Hatshepsut. Hasta entonces había ostentado el título de esposa del gran rey. Pero para mantener su poder, Hatshepsut tomó el título de rey. Así evitó que su hijastro Tutmosis subiera al trono. Ahora se hacía representar llevando una barba falsa y los atributos del faraón. ¿Cómo lo consiguió? La respuesta es que, evidentemente, era una gran gobernante, y Egipto estaba contento con ella. Un funcionario de la corte dijo de la reina: La divina consorte Hatshepsut soluciona los asuntos del Alto y del Bajo Egipto con sus planes. El país fue creado para trabajar con la cabeza inclinada para ella, la excelente semilla de Dios. Hatshepsut tenía que desempeñar el papel de un hombre para seguir gobernando el país, pero no quería parecer masculina. Claro que llevaba la barba falsa y la falda del faraón. Aquello era necesario para las ceremonias de Estado. Pero no había ninguna duda de que era una mujer. Incluso su nombre, Hatshepsut, significa la más destacada de las mujeres. Sin duda la gente aceptó a Hatshepsut como rey porque era una excelente gobernante y Egipto estaba prosperando. ¿Qué pensaba de todo eso su hijastro, el heredero del trono? Todo indica que le parecía bien. Era un adolescente y probablemente le gustaba participar en expediciones y viajar con el ejército. Es de suponer que a una persona de su edad le resultaría poco atractivo pasarse el día vistiéndose para asuntos de Estado y para saludar a viejos dignatarios. Sin duda preferiría aprender a manejar un carro y a disparar flechas con el arco. Si el hijastro de Hatshepsut, Tutmosis, realmente estaba en el ejército, seguramente se encontraría en Siria. A lo largo de la historia, Siria a menudo se ha convertido en campo de batalla debido a su estratégica situación. Los hititas del norte, que vivían donde ahora está la moderna Turquía, siempre lucharon contra Egipto para controlar Siria. Egipto mandaba periódicamente expediciones militares solo para decir «aquí estamos de nuevo», y Tutmosis probablemente formaba parte de estas expediciones. Siglos después de que lo hicieran los egipcios, los romanos combatieron por el control de Siria y de las rutas comerciales. Más tarde, en la Edad Media, los cruzados construyeron grandes fortalezas en Siria donde lucharon por Tierra Santa. Y los castillos de los cruzados, como el Krak de los caballeros, muestran con claridad por qué la milicia era el lugar perfecto para que se entrenara un faraón. Había que alimentar, pagar, controlar y animar a miles de soldados.
Los antiguos ejércitos no eran solo un cuerpo de batalla, eran una gran burocracia que tenía que ser administrada. Alguien tenía que supervisar los establos, las armas, los carros. ¿Cómo se transporta y almacena comida para miles de hombres? Tutmosis tuvo que ver todo esto. Si se es capaz de dirigir un ejército, también se puede gobernar un país. La vida militar en el antiguo Egipto exigía a los soldados una personalidad fuerte. Estaban en constante movimiento, siempre en compañía de una multitud de hombres en burdos campamentos militares, donde el peligro acechaba en todo momento. Como Tutmosis demostraría más tarde, a él le gustaba este tipo de vida. Y eso convenía a Hatshepsut. En Egipto, representaba la autoridad indiscutida y se encargaba de todo. Si Hatshepsut había sido una buena gobernante como reina, aún mejoró cuando pasó a ser rey. Un año después de convertirse en faraón, mandó una expedición comercial al lejano país de Punt. Era una aventura audaz y peligrosa que necesitaba una gran organización. Durante siglos, ningún faraón había enviado una expedición comercial a Punt. Los egipcios partieron de una base cercana a Tebas para marchar cientos de kilómetros por el desierto a través de una zona conocida como Wadi Hamamat. Las provisiones para el viaje eran acarreadas por mulos y cada noche la expedición acampaba cerca de algún pozo y llenaba los odres de agua. Cuando por fin llegaron al puerto de Kesir, en el Mar Rojo, todo se cargó en 5 barcos para emprender un viaje de casi 1000 kilómetros hacia el sur. Los marineros egipcios estaban acostumbrados al Nilo, donde siempre veían tierra. Por ello, en su viaje por el Mar Rojo, navegaron sin perder de vista la costa. Punt estaba muy lejos, en el Sudán, cerca de Etiopía. La expedición era una gran aventura, y Hatshepsut dejó constancia de todo en los muros de su templo. Cuando los barcos llegaron, fueron saludados por la reina de Punt, que se representó como una mujer muy obesa. Los habitantes de Punt vivían en casas con tejados de paja, levantadas sobre pilotes. Era algo exótico, incluso para los egipcios de entonces. Hay que tener en cuenta que los egipcios llevaban siglos sin comerciar con Punt. Esta es la primera representación que conocemos de la vida tribal africana. Parece que las transacciones fueron muy bien. Los barcos regresaron cargados de incienso y también trajeron diversos árboles con las raíces cuidadosamente envueltas y protegidas por cestas. Una expedición a Punt no era una empresa fácil y solo podía llevarla a cabo un país próspero y bien gobernado. Pero así era el Egipto de Hatshepsut. La creciente prosperidad del reino de Hatshepsut no benefició a nadie tanto como a Semmut, el fiel tutor de la princesa Neferure. Ya había sido ascendido a supervisor de los trabajos reales, y cuando Hatshepsut se convirtió en rey, Semmut obtuvo permiso para empezar a construir su propia tumba en lo alto de una colina con una preciosa vista sobre la llanura y el río. Era una tumba inmensa, adecuada a un hombre protegido por el rey. Y en los muros, Semmut anotó sus títulos. Se encargaba del palacio, pero también era supervisor de los graneros del dios Amón, supervisor de la casa de Amón y supervisor de los funcionarios. Estaba a cargo de todo. La tumba ha llegado a nosotros seriamente dañada, pero aún conserva restos de su pasada belleza. En su interior hay varias cuevas, algunas de las cuales Semmut tal vez intentó usar para su enterramiento.